Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel y este video va a ser un poco diferente porque me acabo de dar cuenta que se me rompió el trípode, así que nada, salió este video espontáneo, modo selfie a manopla y bueno, está. Hoy estamos con una neurocientífica de Perú que está haciendo su maestría en Alemania y que nos va a contar un poco de sus intereses, de su historia, y vamos a hablar de trastornos del humor, de trastornos psiquiátricos, vamos a hablar del uso de drogas, en particular de la marihuana, vamos a hablar de muchas cosas interesantes, así que quédense por acá. Hola Lu, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Mel. Muchas gracias por aceptar. Bueno, y para empezar te quería preguntar, contanos un poco de tu historia, de dónde viene todo este gusto por la ciencia, dónde estudiaste, dónde sos, no sé, contanos un poco. En mi vida he conocido a muchas personas que también me hacían sentir un poco intimidada porque su historia con la ciencia y cómo llegaron a estudiar lo que ahora estudian o lo que estudiaron era una historia romántica con la ciencia. Yo tenía a mi padre que era doctor y yo leía desde los 5 años sus libros de medicina y no sé qué cosa, y toda la vida supe que quise estudiar eso. Cuando tenía 12 años yo quería ser astronauta. Mi camino por la ciencia fue un descubrimiento más que nada. Fui filtrando mis intereses desde lo más general a cada vez más específico, porque mientras más vas leyendo, más te vas enterando, más sabes qué cosas preguntar y así puedes decidir qué es lo que quieres hacer al final. Y muchas pasiones pueden ser compatibles, al final ellos, no sé, me imagino que la pregunta es más filosófica que eso. Es como preguntarte qué quieres hacer con tu vida, qué tipo de preguntas, qué tipo de problemas, qué tipo de actividades te gustarían hacer y hacerlas. Varias personas también me dijeron, pero no te gusta la matemática, ¿cómo te vas a meter a las ciencias? O sea, sí, pues, pero me esforzaré entonces. Si tengo que estudiar biología y para terminar mi carrera tengo que llevar cálculo 1 y cálculo 2 y luego otras cosas más que tengo que estudiar, entonces tendré que hacerlo. Porque tenía este gol ya centrado, independientemente de si me gustaban todas las cositas que involucradas en esto. Porque esa es la cosa de la ciencia, es un tema tan grande. Y contanos, ¿cómo fue esa transición de Perú a Alemania o ese momento de decisiones que tuviste que tomar? ¿Tenés algunos consejos para estudiantes que capaz que nos están mirando y se hacen estas preguntas? Tenía 17 años, entré a la Universidad Peruana Cayetano Heredia a estudiar biología y al comienzo fue muy difícil porque fui descubriendo que me gustaba la ciencia y poco a poco fui encontrando qué es lo que me gustaba más, de acuerdo a lo que iba leyendo, etc. Y luego tuve algunos problemas emocionales. Me diagnosticaron al comienzo con TDAH, depresión, ansiedad, y era un cóctel de cuestiones emocionales que hacían bastante difícil mantener un ritmo de estudios y sobre todo mantener la misma motivación y la misma concentración a lo largo de todos mis años universitarios. Algo que me parece muy importante, que fue lo que me enseñó, me enseñaron estos momentos difíciles de mi vida, es que lo primero es la gente, de hecho, en lo que sea que estudies, pero si es que eliges ciencias y en especial academia, puede llegar a ser muy estructurado. Tienes que conocer tus métodos de estudios, la manera en la que vas a permitir que la información te entre si te cuesta, como a mí me costaba en mis años universitarios, que es algo que definitivamente es un camino largo, es un proceso, pero al final es muy gratificante llegar a conocer tus herramientas que sabes que te funcionan a ti, porque a veces nadie te las va a decir. Al comienzo era muy frustrante porque sientes que tienes bastante potencial para estudiar, para entender algo, pero hay una traba, hay un peso emocional que te está jalando hacia abajo y no te permite explorar no te permite explorar tu potencial. Entonces yo sabía que a mí me costaba mucho concentrarme, mucho retener la información en mi cabeza, y sabía que tenía que esforzarme 3 veces más que otra persona que no tiene TDAH, que no tenía ansiedad, para poder seguir por ese mismo camino, para poder estudiar ciencia, para poder lidiar con toda la presión de los estudios y todo eso. Y dentro de la neurociencia, por ejemplo, ¿qué cosas has visto? ¿Qué áreas te gustan? No sé, contanos un poco. Desde que empecé en la universidad siempre estuve muy atraída por drogas, en cómo afectan tu cerebro.
siempre he estado muy atraída por mecanismos en el que el cerebro se va moldeando y formando interacciones más fuertes entre neuronas o más débiles. Y eso es la capacidad plástica que tenemos en el cerebro. Entonces, la plasticidad sináptica era un tema bien fuerte que me atraía bastante. Y cosas que influencian en la plasticidad sináptica, como el uso de drogas, por ejemplo, como la marihuana. Empecé a leer bastante sobre eso. Hice un trabajo literario acá en el programa y eso me hizo leer un poco más y aventurarme a leer más sobre la plasticidad sináptica y el sistema de endocannabinoides en el cerebro, que tenemos endocannabinoides porque son como cannabinoides que nosotros producimos interiores. Se unen a estos receptores y tienen toda esta actividad modulatoria en la sinapsis. El cannabis, la marihuana, la molécula, el THC, la molécula psicoactiva en la marihuana, se une a estos receptores, es un agonista también. Por eso se unen los receptores y por eso tiene toda esa serie de efectos que sabemos, que te pone locazo. Lo que se sabe es que hay un sistema endocannabinoides que funciona en tu cerebro y hay una planta que se mete por ahí y también y altera todo esto. Y bueno, me pareció interesante, ¿ves? Porque es muy interesante, o sea, y cómo modula esto la plasticidad sináptica. Y por eso también es que se ha ligado bastante por eso es que hay varios estudios también que dicen que el consumo de THC, por ejemplo, te puede causar problemas en la memoria a largo plazo, o también se están encontrando las propiedades terapéuticas del CBD, que es otro compuesto de los muchos que hay en la plantita en la marihuana. Y me pareció muy, muy interesante. No específicamente sobre las drogas, pero el sistema endocannabinoide en sí y su modulación en el sistema nervioso. Regula conexiones entre neuronas, entonces tiene un rol muy importante en la plasticidad sináptica, que es la interacción entre las neuronas, qué tan fuerte es esa interacción, que puede fortalecerse o puede debilitarse. Y así modulan qué tipo de comunicación van a tener. Eso me pareció súper interesante y ahora que también estoy descubriendo que me encanta la electrofisiología, estoy viendo la manera en la que puedo conectar todas las cosas que me gustan y poco a poco, como dije, al final todo es un proceso. No tenía idea de que iba a llegar aquí a Göttingen a estudiar neurociencias, mucho menos que iba a hacer electrofisiología, eso me lo enteré el mes pasado, podría decir. Sí, me parece súper interesante que se estudien estos temas porque mucha gente consume cannabis y está bueno tener más información de qué es lo que trae, qué peligros tiene, o cómo se puede usar de mejor forma, o cómo se puede extraer tal cosa que capaz que es buena, o no, todas esas cuestiones. Otra cosa más que le estuve añadiendo a mi cajón de cosas que me parecen interesantes es también bases biológicas de enfermedades, bases biológicas de desórdenes afectivos, como bipolaridad, depresión, ansiedad. Hay muchos factores que no necesariamente son intrínsecos, que vienen de la genética, pueden ser factores externos que exacerben alguna tendencia ya instalada en nuestro cerebro, por así decirlo. No es tan simple como decir, esto viene por este gen y si tú lo tienes mutado o lo que sea, tienes depresión o esto. Es una de esas enfermedades que son multifactoriales. Esa es otra cosa que también me interesa mucho de la neurociencia, de la neurobiología, es que hay un constante juego entre factores externos y la parte biológica genética. Y es eso lo que más me interesa en neurociencias. También te quería pedir si nos podías dar algunas palabras sobre la importancia de que se estudien y que se desarrollen estas áreas. Las personas no somos blanco y negro, en nuestra A o B hay matices, hay espectros. Supongo que en la historia de la ciencia la gente ha ido clasificando en síntomas y en números y de una manera cuantitativa para poder diagnosticar. Pero me parece muy interesante esta área porque me gustaría entender estos espectros, a qué se deben, por qué hay, cómo surgen y cómo podemos ayudar a personas que no lo entienden o que están pasando por un tiempo muy, muy difícil justamente por eso. Bueno, y estamos cerca de cerrar, entonces te quería preguntar si tenés algún mensaje final que quieras dar o alguna conclusión ahí que quisieras que la gente se llevara consigo. Es muy importante conocer las diferentes caras de la ciencia, por así decirlo, porque al final las personas somos las que estamos formando esta comunidad científica y aumentando conocimiento y haciéndolo crecer más a gente también no científica. Y es muy importante saber que hay diferentes caminos, ¿no? Que hay diferentes personas
que es esta idea de en ciencia tu personalidad o tus gustos o el tipo, tu manera de pensar tiene que ser de esta manera estructurada o tiene que ser, o sea, son cojudeces. Y también no sirve de nada compararse con nadie. Tú solo debes compararte contigo mismo. Solo debes compararte contigo y con cómo eras y cómo te ves, ¿no? Tienes una expectativa y es tu expectativa y tienes que ir y seguir, pero no mirándote, esa persona ahora es un profesional y ahora es muy exitoso y cuando tenía mi edad, él ya hizo esto y yo acabo de terminar, no sé, acabo de terminar un videojuego. Entonces mis consejos resumidos, conocerse, preocuparse por tu salud mental y por eso es muy importante conocerse porque tienes que saber tus debilidades y fortalezas, aceptarse, que es diferente de conocerse. Puedes conocerte y odiarte, tienes que conocerte y aceptarte y amarte para saber qué necesitas, qué necesidades emocionales tienes. Si, por ejemplo, yo no puedo estudiar tanto, si vas a mi cuarto, está todo cubierto con papeles, con notas y dibujitos así chéveres del cerebro. Así es como estoy intentando estudiar para el examen, porque yo no me puedo sentar y leer y solamente hacer, o sea, no puedo. Nada, intenta por acá y sale por acá. Esa es la idea, ¿no? Encontrar tus propias maneras, estructurarte tu vida, adaptarte a ti, por así decirlo. Suena raro, pero... Y como dije, ¿no? O sea, no moldearse a ningún camino. La verdad, muy buenos mensajes. Muchas gracias por estar acá. Fue un placer tenerte acá y escuchar tu historia. Muchas gracias, Mel, por invitarme. Espero que todos puedan sacar algo útil de lo que dije para sus vidas. Gracias. Y muchas gracias por su atención. Espero que tengan un buen día. Si quieren sugerir temas para los otros videos, pueden dejarlo en los comentarios abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.